Amén y amén. Damos gracias a Dios porque Él es bueno, hermanos. Gracias a Dios por su misericordia y por el privilegio que nos da de ser madres. Muchas felicidades a todas las madrecitas que en esta mañana se encuentran aquí. Puede ocupar sus lugares y a cada niño, cada joven puede pasar a su clase. Damos gracias a Dios por cada maestro de cada niño, de cada joven, adolescente, que en esta mañana van a tener sus clases. Son unos excelentes maestros, hermano, así que si sus niños no vienen, sus jóvenes, o si usted conoce vecinos, que andan los niños por ahí, invítelos a la iglesia, tráigaselos a la iglesia para que se vengan a gozar. Reciben unas clases excelentes, hermano. Y bueno, esperamos que en esta mañana se pueda gozar. Estamos agradecidos con Dios. Yo sé que cada día que el Señor nos da es una bendición poder estar en la casa del Señor, poder disfrutar de las maravillas y bendiciones que Dios nos da. Pero hoy el mundo celebra un día especial, ¿verdad? El Día de las Madres. Ha hecho este día para felicitar, acordarse de todas las madres. Y bueno, estamos agradecidos con Dios porque nos encontramos ahí, ¿verdad? En que somos madres, y por eso a lo mejor usted dice, falta la hermana, falta aquella otra hermana. Pues a lo mejor anda con sus hijos la han llevado regularmente, la sacan a almorzar o no sé, las llevan por ahí. Pues gloria a Dios por ese privilegio que ellos tienen, y nosotros tenemos el privilegio de poder estar en la casa del Señor en esta mañana. Yo sé que cada uno de nuestros hijos muestra su amor a como ellos pueden. Algunos nomás van a mostrar el amor. No le van a regalar ¿cómo se dice? Un diamante, o no le van a regalar un ramo de flores. Muchos de nosotras, las mujeres, tenemos ese esperanza o ese anhelo, ese de que queremos que nuestros hijos o el esposo, porque es un día especial, hermano. El hecho de tener a nuestro esposo, de tener a nuestros hijos, es una gran bendición. Si el esposo o el hijo no tuvo para regalarle un ramo de flores, no se preocupe. Si sí lo tuvo, dele gracias a Dios. Si no lo tuvo, dele gracias a Dios. Bendiga a sus hijos, bendiga a su esposo, porque es una gran bendición poder tenerlos. Entonces, bueno, esta mañana vamos a tener una clase que está muy fuera del Día de las Madres, pero es una clase muy importante para nosotros como hijos de Dios. Es fuerte, como hemos estado viendo las clases de Daniel. Entonces, pues bueno, que el Señor nos ayude verdaderamente a entender el mensaje de estas lecciones. Regularmente cuando hablamos de Daniel, hablamos de profecías, hablamos de cosas así bien serias e importantes. Entonces la lección de hoy es la número 4, así es que abra su guía ahí en Daniel, su Biblia en Daniel capítulo 4, y su guía, ahí ando más. Su guía es que también es la número 4, entonces por eso ahí ando. Dios humilla la soberbia, es la clase del día de hoy. Espero usted no se haya equivocado y esta sea la clase que haya leído, o que no me haya equivocado yo y haya estudiado esta clase. Pero está muy buena, muy interesante, muy importante para nuestra vida. Así es que si usted no tiene la guía, abra su Biblia en Daniel capítulo 4. Vamos a la base bíblica. La guía me dice a mí que está del capítulo 4, del versículo 1 al 37. La guía solamente trae del capítulo 20 al 36. Entonces son bastantes versículos que faltan ahí en la guía. Así es que vamos a leerlo rapidito, si ya lo tiene ahí conmigo, y si no, escúcheme. Daniel capítulo 4 versículo 1 dice: Nabucodonosor
Rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo: Beltsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Y vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que reconozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Beltsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Beltsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Beltsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Beltsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea por tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo y se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía:
cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío de los cielos, del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando él en el palacio rey de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas el fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Amén. Wow. Bueno, le dije que estaba fuerte esta lección, así es que bueno, el título: Dios humilla a la soberbia. Amén. Entonces, esta lección está interesante. Ya vimos que está basada en Daniel capítulo 4, versículo 1 al 37. El pensamiento central dice: el hombre no se condena por su ignorancia. Fíjese bien, el hombre no se condena por su ignorancia, sino por no atender el mensaje de Dios. Amén. El hombre no se condena por su ignorancia. O sea, no es pecado que usted sea ignorante, sino por no atender el mensaje de Dios. Oseas 4, está en Oseas 4:6, ¿verdad? Esto dice el texto áureo: porque el que se enaltece. Este es un versículo muy conocido por usted y por mí, ¿verdad? Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mateo 23:12. Vamos a ver los objetivos de esta lección. Dice el número 1: entender
¿Cómo fue humillado el rey Nabucodonosor? Bajo la mano de Dios. ¿Bajo quién fue humillado? La mano de Dios, no bajo Daniel, no bajo sus consejeros o sus súbditos, no, bajo la mano de Dios. Estar consciente es el objetivo número 2, de que la soberbia es un pecado que Dios aborrece. El número 3, practicar la verdadera humildad y evitar ser dominado por la soberbia. Es difícil, ¿verdad? Y dice, aún cuando alcance logros muy importantes, como que a veces como que vamos obteniendo logros importantes. Yo meditaba porque el rey Nabucodonosor, ¿verdad? Todo lo que ahorita vamos a estar viendo, todo lo que él logró, y en esta lectura dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Y en el mismo momento vino la palabra que se había hablado al rey Nabucodonosor. Entonces yo decía, nosotros ni le llegamos a los talones al rey Nabucodonosor y ya nos andamos creyendo mucho. Amén. Con cualquier cosita que tenemos, a veces con un carro nuevo, a veces con una casa nueva, a veces por cualquier cosa que tenemos nos creemos, ya estamos ensoberbecidos. Imagínense. Y es triste, y uno de los objetivos de esta lección dice, practicar la verdadera humildad y evitar ser dominado por la soberbia. Cuando nosotros tenemos unos de estos pocos logros en nuestra vida, inmediatamente como que nuestro ego empieza a levantarse, como que, ay, nuestra carne empieza a ver como que, ay, tú no tienes nada y yo tengo más que tú. O empezamos a ver a nuestros hermanos así como de arriba abajo, tú no eres digno de que yo te salude. Eso es nuestra carne y es verdadero, hermano. Eso sí está en nuestra carne. Y somos hijos de Dios. Y dice que la soberbia es pecado. La enseñanza dice, Dios siempre advierte al hombre antes de someterlo a juicio. Que nosotros no escuchemos, porque nosotros podamos decir, pues yo creo que hoy Dios no habla el día de hoy. Sí sigue hablando, hermano. Dios sigue hablando a nuestra vida y sigue advirtiéndole a su pueblo. Pero ¿sabe qué? Nosotros a veces hoy hacemos oídos sordos como el rey Nabucodonosor. Al rey se le dijo la profecía y era para que él cambiara el rumbo de su vida. Dice, al cabo de 12 meses, un año le fue dado para que él cambiara, para que él meditara en la palabra que se le había dado. ¿Cuántas veces nos han venido a nosotros a dar una palabra? Es más, no le voy a hablar de un profeta, le voy a hablar de cuántas veces nosotros hemos leído la palabra de Dios y un versículo ha venido a abrir nuestros ojos, y en el momento lloramos, nos emocionamos y decimos, sí, Señor, perdóname, yo te he fallado, ahora entiendo que tú quieres esto para mí. Ese día andamos bien contritos de espíritu. Pasó el segundo día y ya como que nos acordamos de lo que el Dios nos dijo. Al tercero, el cuarto, el 5 día, ya se nos olvidó. Y entonces estamos como el rey Nabucodonosor. Dios nos habló, nos dijo que estamos en pecado, que tenemos que reconocer y humillarnos delante de su presencia, pero como el rey Nabucodonosor, se nos olvida. Estamos tan ocupados en estos días que se nos olvida. Por eso es necesario humillarnos todos los días delante del Señor, para que Él sea glorificado en nuestra vida. La introducción dice, Nabucodonosor se sentía el hombre más afortunado de la tierra. Había recorrido el mundo con sus conquistas. Se había destacado,
él tenía razón en todo lo que había hecho. Mire, se había destacado como diseñador y constructor tanto en Babilonia como en todo su imperio. Su palacio era el edificio más espléndido que Babilonia había visto jamás, adornado con oro y mármoles de brillantes colores. Cerca estaba la montaña artificial y los jardines colgantes que se encuentran entre las 7 maravillas del mundo de la antigüedad. Había llenado a Babilonia de templos y edificios de una arquitectura muy especial. La había rodeado de murallas renombradas por su altura y espesor. Todos los logros alcanzados produjeron en el rey un sentimiento de autosuficiencia, vanagloria y orgullo personal. Pero Dios, por medio de un sueño, le advirtió que llegaría el momento en que recibiría un terrible castigo a menos que cambiara su actitud. Entonces, nosotros el día de hoy, Dios todavía nos recuerda, hermano, que cambiemos. Y es más, esta lección es un llamado de Dios para nuestra vida, por si acaso hubiere soberbia en nuestro corazón, que nosotros podamos atender al llamado de Dios y que antes de que Él venga, nosotros podamos humillarnos delante de su presencia y decirle: Señor, reconozco que ha habido en mi corazón soberbia, perdóname, y ahora veo que es pecado delante de ti. El hecho de que yo me sienta tan orgulloso de todos los logros obtenidos. Que Dios tenga misericordia, hermano, de nosotros, y que esta mañana Dios pueda revelar a nuestro corazón si hubiese orgullo, si hubiese soberbia en nuestro corazón. Porque a veces nosotros decimos: no, eso no hay en mi corazón, yo no soy orgulloso. Pero que el Espíritu Santo revele a nuestros corazones en esta mañana si acaso se hubiere orgullo, si hubiere soberbia. El punto número 1 dice: ofenden a Dios los que no reconocen lo que Él hace. Ofenden a Dios los que no reconocen lo que Él hace. Siempre me acuerdo de que el pastor Aarón un día nos decía de una historia de un hombre que tenía un muy bonito carro o algo así, y entonces ellos le dijeron: wow, gracias a Dios que Dios le había permitido tener, y dijo: no, por mi fuerza o su trabajo había adquirido aquel carro, y entonces lo andaba puliendo ahí, por lo que me acuerdo, pintando, y bueno, él estuvo ahí alardeando, ¿verdad?, de lo que él había podido adquirir por su fuerza. En la noche vino alguien y le robó el carro. Entonces, ¿dónde está que nosotros pudimos, en qué queda lo que nosotros pudimos hacer? Hay gente, hermano, gracias al Señor que Dios nos ha guardado de los huracanes, de las tormentas, de tan terremotos, y hasta hoy Dios nos ha guardado. Pero cuánta gente que ha obtenido tantos logros, viene un tornado, un huracán, y con un remolino, y esa casa, ese carro, todas sus propiedades quedan en nada. ¿Y de qué sirvió tanto esfuerzo? Por eso se nos hace el día de hoy el llamado. Si usted tiene, no me vaya a malinterpretar, si usted tiene una muy bonita troca del año, un muy bonito carro del año, una casa hermosa, muchas propiedades o cosas que Dios le ha permitido tener, gloria a Dios. Encárguese de darle la gloria a Dios por todo lo que Él le ha permitido. Amén. Dele la gloria a Dios por todo lo que Dios le ha. No diga por mi fuerza, no diga por mi trabajo, no diga porque yo me he esforzado tanto. Cada mañana me levanto a las 4, a las 5 para irme a trabajar, y por eso he adquirido todo lo que tengo. No,
Se levanta a las 4 porque Dios le da el aire para respirar. Se levanta porque Dios le da las fuerzas. Trabaja porque Dios le da la fuerza para trabajar. Está en el trabajo que está por la gracia y el favor que Dios le da. Si es manejador, si es dueño, es por la gracia de Dios. Amén. Que cuando su carne quiera venir a levantarse y decirle todo lo que tengo es por lo mucho que me esfuerzo, dígale, apacíguate. La gloria es para Dios. Porque yo me levanto porque Él me da el aire, porque yo me levanto porque Él me da las fuerzas, porque tengo por la sabiduría que Él me da para poder obtener todo lo que tenemos. La gloria siempre es para Dios. Dios permite que algunos sean grandes e importantes. Por eso le digo, no me malinterprete y vaya a pensar que es pecado que usted sea rico, que usted tenga propiedades o cosas bonitas, caras. No, Señor, no es pecado de ninguna manera, es para gloria de Dios. Uno de los comentarios dice: este capítulo singular es el testimonio de un rey gentil y el cómo Dios cambió su corazón. Ningún rey en la tierra había llegado a adquirir las proporciones del dominio de este gran emperador. Ningún rey, hermano. Dios le había permitido llegar a tener un éxito abrumador en todas las esferas de su vida. Y en verdad, ¿a quién no le gusta eso? Si usted no tiene riquezas, ¿no le gustaría tener todas esas riquezas? Por supuesto, pues ¿a quién quiere ser pobre? ¿Quién quiere tener la cuenta del banco en rojo? Yo no me gusta, ¿verdad? Y yo sé que a ustedes tampoco les gustaría tener su cuenta en rojo, pero a veces así toca. Pero cuando sabemos de alguien que sí tiene sus millones, ¿verdad? Millones o miles o cienes de dólares en el banco. Dice, algunos miramos con envidia a los que aparentemente lo han alcanzado todo y suspiramos por ser como ellos. ¿Le ha pasado? Ay, ¿quién fuera ese? O ella o él, ¿verdad? Con tantos millones, que no me preocupara por mis pagos, que no me preocupara por el pago de mi casa, que no me preocupara. Quisiera tener unos clósetes grandísimos llenos de ropa, de zapatos, que los pagos siempre estuvieran cubiertos y que yo no tuviera que preocuparme. Sí nos gustaría, ¿verdad? Y si suspiramos por hacer eso. Dice, pero ser grande e importante también tiene su precio, cuya base está en reconocerle, volvemos a recalcar, cuya base está en reconocer que Dios es la fuente de toda gracia y misericordia sobre nuestra vida. Y esto no lo hizo Nabucodonosor. Lo triste es que ese mismo error lo cometen algunos que sí conocen al Señor. Y es lo que le decía. Llegamos a adquirir no riquezas, no nuestro closet. Bueno, sí está, gracias al Señor no nos falta nada, pero nosotros siempre queremos más, ¿verdad? Siempre queremos más zapatos, siempre queremos más ropa, siempre queremos el carro como el del vecino, siempre tenemos una casa y queremos una casa más grande. Si tenemos una casa, me gustaría tener otra para rentarla y vivir de mis rentas, decimos, ¿verdad? Siempre queremos más. Entonces, la cosa aquí otra vez, hermano, reconozcamos que lo poquito o lo mucho que tenemos es gracias a Dios. Amén. Este es el mensaje que usted se tiene que llevar en esta mañana. Si usted tiene poco, no diga, no, pues eso es para los ricos, los que tienen mucho. No, es gracias, Señor, porque gracias a ti tengo lo que me has dado. Si tiene mucho, gracias, Señor, porque gracias a ti tengo todo esto que me has dado. El capítulo 4 empieza con las declaraciones iniciales del rey plasmadas en un edicto dirigido a todos los habitantes del imperio.
en su relato el rey reconoce que cuando él se encontraba sumamente complacido por todos los logros obtenidos en los primeros 20 años de su reinado, tuvo un sueño, el cual nadie de los sabios del reino pudo interpretar, excepto Daniel. Nuevamente Dios le da la oportunidad a Daniel de ser el mensajero humano, quien llevó el cruel mensaje de juicio al rey, pero también le puso por delante el camino que debía seguir. O sea, Dios no nomás viene y te dice, te voy a destruir, te voy a erradicar de la tierra, sin antes decirte también, arrepiéntete. A este rey le dijo, esto va a pasar y esto va a pasar. Pero tenía la oportunidad, le dio 12 meses para que él hubiera dicho. ¿Se acuerdan que la lección pasada o antepasada se vio el sueño anterior? Este es otro sueño. Si usted recuerda, o había tenido otro sueño, ¿verdad? Ahora es el segundo sueño. Igual, el anterior dijo, voy a matar a todos los sabios porque no han podido decirme qué soñé y la declaración de mi sueño y la interpretación de mi sueño. ¿Se recuerda la clase? Amén. Muchos no vinieron ese domingo del sueño pasado. Pero el rey había tenido un sueño y entonces no se acordaba, o decía no acordarse. Nos decían que a lo mejor estaba probando a los magos, a los magos de aquel entonces, para que dijeran el sueño y su interpretación. Entonces Daniel le dice, dame tiempo y yo lo voy a hacer. Bueno, en el nombre de Dios yo lo voy a hacer. Y Daniel interpreta. ¿Qué pasa ahora? Tiene un segundo sueño. ¿Y qué hace el rey? Me llamaba la atención porque el rey no dijo, bueno, el sueño pasado que tuve, Daniel me dijo el sueño y me lo interpretó. Entonces ahora voy a mandar traer a Daniel. ¿A quién mandó traer el rey? A los sabios, a todos ellos, antes que a Daniel. Entonces, aquí dice, nuevamente Dios le da la oportunidad a Daniel, ¿verdad? De ser el mensajero humano, pero de llevarle un cruel mensaje, hermano. ¿Cuántas veces Dios le ha dado una palabra a usted que le dé a un hermano y la palabra como que está fuerte? Y yo, ay Señor, es que a lo mejor soy yo, ¿verdad? Decimos, a lo mejor no es Dios, para no decirle al hermano esa palabra fuerte, pero tenemos que ser valientes como Daniel. Uno de los comentarios que leía dice, Nabucodonosor sabía que él podía obtener una respuesta honesta de parte de Daniel, aun cuando la verdad fuera difícil de soportar. Tan pronto como Daniel se presentó delante del rey, este comenzó a describirle detalladamente que en el sueño había visto un árbol majestuoso como indicador de hermosura, grandeza, poder y abundancia de riqueza. Aquí es cuando el rey le estaba explicando a Daniel su sueño. El inciso B dice, ni las más grandes ni los más grandes pueden escapar del dominio de Dios. Muchas veces cometemos el error de hablar con nuestra boca, ¿verdad? Cosas que no debemos, y Dios nos enseña que no debimos haber abierto nuestra boca y decir cosas. Una de las historias que me recuerdo es del Titanic, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes? Bueno, que por ahí hay muchos videos del Titanic, que este hombre dijo, ni Dios, o sea, ese barco estaba tan bien hecho, yo me imagino que con unos materiales muy buenos, que ni Dios podía hundir el barco. Y pues Dios en su poder demostró que Él podía hundir el barco. Entonces tengamos cuidado de nuestra boca. En la continuación de su sueño, el rey vio un ángel que vino del cielo con una orden firme y devastadora: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitarle el follaje y dispersar su fruto. Así
Destruye Dios a los soberbios, los que menosprecian la oportunidad de arrepentirse. Los que menosprecian la oportunidad de arrepentirse. Hermano, Dios hoy nos está dando una oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados. No hagamos caso omiso. Pero en medio del juicio Dios muestra su misericordia. La orden divina era que la cepa de sus raíces sería dejada en la tierra. Esto nos ayuda a entender que la intención de Dios no era destruir a Nabucodonosor, sino darle una lección muy dolorosa, por cierto, como la que nos da también a nosotros, pero con el fin de que adoptemos una actitud de humildad en lugar de jactancia y vanagloria. Hermano, cuando alguien se acerque a usted y le dé una palabra que a usted no le agrade mucho, Dios quiere corregir su vida. No lo tome como que esa palabra no es para usted, o diablo mentiroso, hubiera dicho Nabucodonosor, ¿verdad? Diablo mentiroso, pues sí, la cosa era que él no reconocía que Dios le había dado todo eso, entonces no podía decir esta palabra viene de Satanás. Por eso usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que reconocer que Dios es el que nos ha dado todo, porque si no, entonces viene Satanás y toma nuestro corazón y empezamos a ver lo que nosotros hemos hecho y no lo que Dios ha hecho. Dice en el versículo 16, la figura de un árbol cambia por la de un hombre. ¿Quién sería aquel hombre el cual Dios sometería a tan terrible castigo por 7 años? 7 largos años, hermano. En el versículo 17 habla del dominio de Dios que Dios ejerce sobre el reino de los hombres. Nadie en esta tierra, nadie, por más rico o por más pobre, dice su palabra, si subiere a los cielos, si fuera a lo más profundo de la mar, ahí nos alcanzará la mano del Señor. Nadie, por más rico que sea, por más cosas obtenidas que el hombre pueda obtener, puede escapar de la mano de Dios, del ojo de Dios, porque el ojo de Dios está sobre toda la tierra. El rey debió de haber admitido que sobre él había alguien más alto que controla el universo y da el reino a quien él quiere. Ojalá, nos dice la guía en esta mañana, ojalá los gobernantes y líderes de las naciones, así como los líderes de la iglesia del Señor Jesucristo y cristianos en general, podamos tener siempre esto en mente para no exaltarnos por las cosas que Dios no nos permite hacer. Ojalá los gobernantes, los líderes, los pastores, y lo dice, todo cristiano en general, podamos reconocer que sobre nosotros hay alguien más alto, hermano. Dice aquí este versículo, podamos reconocer que el cielo gobierna, que nosotros estamos aquí por misericordia de Dios. El segundo punto es, Dios habla al hombre, fíjese, Dios habla al hombre, escuche o deje de escuchar. Porque cuando Dios habla, nosotros hacemos oídos sordos, pero Dios habló. Aunque usted y yo no hagamos caso, Dios habla. Cuando el rey terminó de describir su sueño a Daniel y expresó su absoluta confianza en que él sí le daría la interpretación, porque el rey le dijo, acuérdese, yo sé que sí, porque mora en ti, tu nombre es como el de mi Dios. Él le había puesto, nos enseñaban el domingo pasado o antepasado que los nombres que se le pusieron a estos hombres eran dados conforme a los dioses de Babilonia. Entonces Nabucodonosor le dice, reconozco que está en ti el nombre de mi Dios y que mora en ti los dioses. Fíjese como le dice el rey Nabucodonosor a Daniel. Dice, y expresó su absoluta confianza en que él sí le daría la interpretación
Daniel quedó atónito por casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. ¿Y qué le dijo el rey? No se turbe tus pensamientos. Haz de cuenta que le dijo, di lo que tengas que decir. Consciente de su deber como vocero de Dios, Daniel procedió a explicarle al rey el significado del sueño. Consciente de su deber como vocero de Dios. Nosotros somos voceros de Dios, y por más difícil que la palabra sea que nosotros tengamos que dar, tenemos que darla, hermano. Hoy en día, si usted se pone en una de las redes sociales y quiere decir, no sé cómo decir, pero bueno, el homosexualismo no le agrada a Dios. El lesbianismo no le agrada a Dios. Si usted se para en una de las redes sociales y empieza a decir esto, le van a quitar el video. O si no, mientras se lo quitan, empiezan un montón de comentarios a decirle: eres la peor del mundo, eres una racista, eres un homofóbico, no tienes, y dices que tener el amor de Cristo y esto y lo otro. Y oiga, hasta que tienen que quitar el video por todos los comentarios malos que la persona, por decir la verdad. Entonces, no importa lo que nos cueste, tenemos que decir la verdad. Tenemos que decir la palabra. Y a lo mejor usted diga, pero Dios no me ha dicho a mí que diga una palabra. Tenemos la palabra profética más segura, que a veces no a todos les agrada lo que aquí dice, y nosotros como hijos de Dios tenemos que dar el mensaje. Que Dios nos dé esa valentía, hermano. Uno de los comentarios que leía dice: tú mismo eres, oh rey. Imagínense el valor de Daniel de decirle. El rey tenía el poder de decirle: ¿sabes qué? No me gustó lo que me dijiste, te voy a mandar matar. Y Daniel lo sabía, pero dice: tú mismo eres, oh rey. Daniel trajo la verdad en amor. Esto era similar a lo que el profeta Natán le dijo al rey David: tú eres ese hombre. ¿Se acuerdan? Cuando el rey pecó con Betsabé, y entonces Dios manda al profeta Natán, y el profeta, Dios le dio así como bien padre, bien suavecito, le dijo una historia de una ovejita, que un hombre tenía muchas ovejitas y tenía bastantes, y había un pastorcito que tenía solamente una ovejita, pero aquel pastor que tenía muchas ovejitas no quiso agarrar una de sus ovejitas, por lo tanto fue con aquel pastor que solamente tenía una ovejita, se la quitó y la mató para darles de comer a unos visitantes. No, hombre, David estaba bien enojado, porque ¿cómo era posible que si este hombre, este pastor tenía tantas ovejas, hubiera sido tan malvado de irle a quitar al pastor que solamente tenía uno? Y el profeta le dice: ay, ¿qué crees que merece? La muerte. Pues tú eres ese hombre, le dice el profeta Natán. Así Daniel le dice al rey Nabucodonosor: tú eres, oh rey, ese árbol de tanta grandeza, de tanto, el que va a ser cortado eres tú. Lo más duro para un siervo de Dios es anunciar el juicio y la ira de Dios, aunque sea sobre el pecador más vil. La actitud de Daniel indica que era de corazón muy noble, y que a pesar de todo sentía aprecio y admiración por el rey. ¿Por qué se piensa esto? Porque le dice Daniel: el sueño sea para tus enemigos, que no sea para ti, oh rey, porque él veía el significado, podía entender. Dice: que sea sobre tus enemigos. Entonces quiere decir que Daniel había llegado a adquirir cierto respeto, cierto amor por este rey. A veces, o la mayoría de las veces, nos duele que nos digan la verdad sobre una cuestión en particular en la que estamos equivocados. Más cuando estamos equivocados, y que venga alguien y que nos diga: lo que estás haciendo no es lo correcto. Ay, Dios santo, como que la carne ahí, sí, dice el pastor, se me vuelan las tapas.
Se nos vuelan, ¿verdad que sí? Nuestra carne es así de traicionera que aunque somos bien espirituales, en el momento que vienen y nos dicen, estás mal en lo que estás haciendo, inmediatamente nuestra carne se revela, ¿verdad? Tengamos cuidado porque esto es una señal de soberbia y necedad. ¡Auch!, dijera nuestra hermana. Cuando vienen y nos corrigen y usted tiene una mala actitud para recibir la corrección, es señal de que hay soberbia y necedad en nuestro corazón. Dios condena al soberbio y lo llama al arrepentimiento. La orden divina de cortar el árbol y dejar la cepa o tronco para recibir el rocío del cielo y vivir con las bestias del campo por 7 años tenía un significado de doble carácter. Inciso A: por una parte, reconocer la misericordia de Dios, porque no destruyó totalmente al rey, sino que le dio una segunda oportunidad. Cepa, hermano, es la base o el tronco, como nos dice aquí, la base del árbol, el tronco del árbol representa la raíz, el fundamento, el tronco de donde brota la raíz. Dios dio la orden de cortarlo, no de sacarlo, de cortarlo. O sea, cuando usted corta un árbol, ¿qué pasa? De repente vienen los retoñitos otra vez. Mucha gente le echa aceite o lo quema. Mucha gente lo quema para que los brotes no vuelvan a salir, porque si usted lo corta va a volver a retoñar. Dios en su misericordia dijo: no lo saques, córtalo. Entonces, una de las primeras era, por una parte, reconocer la misericordia de Dios porque no lo destruyó. Por otro lado, tendría que pasar por una humillante experiencia. Te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos serán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio y sobre el reino, que tiene dominio sobre el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. ¿Hasta cuándo iba a reconocer? ¿Hasta cuándo iba a poder volver en sí? Hasta que reconociera que Dios tiene poder para dar el reino a quien Él quiere, y que todo lo que Él tenía era por Dios, no por Él, no por su fuerza. Es difícil, hermano, cuando Dios humilla. Es difícil cuando vienen y nos dicen están equivocados. Es difícil vivir en la consecuencia de nuestro pecado. Y muchos de nosotros decimos: para eso mejor no vuelvo. ¡Qué vergüenza! Pero en esta mañana quiero decirle, esta lección nos dice: si usted ha pecado de la peor manera, usted está aquí en esta mañana y quiere decir que Dios no lo ha sacado, que Dios le está dando una oportunidad, una nueva oportunidad de volverse a Él, de pedir perdón y de volver a florecer. No lo sacó el Señor, solamente lo cortó. El comentario dice: cuando Daniel explicó esto a Nabucodonosor, el rey probablemente no podía adivinar cuando le dijeron: vas a estar como las bestias afuera, vas a bañarte con el rocío del campo, vas a comer del zacate, las uñas te van a crecer como las águilas. Dice el comentario que yo creo, él escuchó y dijo: bueno, pero no se imaginó yo creo que él no se imaginó hasta literalmente eso sería cumplido. Después de la interpretación que Daniel le dice: tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Fíjese, Daniel lo aconseja.
Nabucodonosor no solamente fue aconsejado a dejar de pecar, sino también a practicar justicia y generosidad, hermano. Indudablemente el hacer misericordia hacia el necesitado es una obra visible del que ha recibido el regalo de la salvación, pero no el camino para alcanzar la vida eterna. Nos hace la aclaración. Daniel le dijo: haz misericordia. A la mejor, ¿verdad?, cambia la situación. Pero aquí nos aclara: el hacer misericordia no quiere decir que se va a cambiar la situación, sino que es una obra de nosotros como hijos de Dios, pero no el camino para alcanzar la vida eterna. O sea, por las obras usted no va a ser salvo. Es las misericordias, la justicia que usted haga es como obras de que usted es salvo. O sea, son cosas que usted y yo tenemos que hacer, pero no para la salvación. La salvación ya la obtuvimos, y gracias a la salvación nosotros podemos hacer obras de justicia. La reacción correcta a la amenaza de juicio es un arrepentimiento humilde. Desafortunadamente Nabucodonosor no hizo esto. El que endurece la cerviz de repente será quebrantado, dice el inciso C. Lamentablemente el rey no siguió el consejo de Daniel, ni reconoció la soberanía de Dios para evitar el mal que se le profetizó. Por esa indiferencia y por su desobediencia al mensaje de Dios, todo lo que había visto en su sueño y la terrible consecuencia de su arrogancia vino sobre él. Dios le dio a Nabucodonosor 12 meses para arrepentirse, pero él probablemente se olvidó del sueño. No es esta la gran Babilonia, ya que se le había dado ya que había soñado, se le dio la interpretación del sueño a Nabucodonosor, y un día se levanta olvidado completamente del sueño, pero me imagino que se levantó y vio y dijo: wow, me aventé con todo lo que he hecho, me aventé. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Babilonia era verdaderamente, dicen los comentarios, verdaderamente era una de las espectaculares ciudades del mundo antiguo. Daniel sabía que la nueva Babilonia era la creación de Nabucodonosor, algo que previamente se pensaba que no era cierto y que fue verificado, fíjese, fue verificado por la reciente arqueología. Nadie en el periodo macabeo pensaba que Nabucodonosor había construido la nueva Babilonia, dicen los comentarios. En el Museo Británico hay 6 columnas de escritos recuperados de Babilonia, los cuales describen los grandes proyectos de construcción de Nabucodonosor y su celo para engrandecer y hermosear la ciudad. O sea que el hombre tenía razón al decir: me aventé. Qué hermoso lugar, qué hermosas cosas he construido. Pero él tenía que reconocer que todo era gracias a Dios. La mayoría de los bloques encontrados en las excavaciones de Babilonia llevan esta estampa. Mire: Nabucodonosor, rey de Babilonia, partidario de Esagila y Esida, primogénito exaltado de Nabopolassar, rey de Babilonia. O sea que sí es cierto que este hombre hizo todo lo que hizo. Al ver la belleza de Babilonia, el orgullo llenó su corazón. ¿No le dice algo esto cuando le leo? Al ver la belleza de la ciudad, alguien más se llenó su corazón de orgullo. ¿No se acuerda quién? Al ver la belleza de la ciudad de Babilonia, el orgullo llenó su corazón y en forma blasfema se refirió a la grandeza de las obras de sus manos y su poder. Entonces en la misma hora se cumplió la palabra y fue echado de entre los hombres. ¿De dónde fue echado aquel personaje
que llenó su corazón de orgullo? Satanás. Fue echado del cielo porque su corazón fue llenado de orgullo. Nosotros no queremos, hermano, llenar nuestro corazón de orgullo. A través de la historia humana, el hombre ha hallado placer en sus obras egoístas, pero a cada uno, esto es lo triste, pero a cada uno le llega el momento de enfrentarse a Dios y darle cuentas. Bueno, lo triste es si nos enorgullecemos. Si usted hizo obras de justicia, llega ante su Dios y su Dios le va a decir: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Qué bonito, qué reconfortante. Pero cuando llegamos y le digamos al Señor: en tu nombre eché demonios, Señor, oré por los enfermos y sanaron, prediqué a miles y miles se convirtieron. No te conozco, hacedor de maldad. Y vas a ir al fuego eterno. Eso sí es lo triste, hermano. Eso sí es lo triste. Voy a correr. El Señor restaura al que reconoce y confiesa su nombre. Este es el último punto. El Señor perdona y levanta al que se arrepiente. La terrible enfermedad lo indujo a querer vivir con los animales. Mientras yo estaba leyendo esto también, bueno, muchos no se dieron cuenta de la enfermedad que hubo hace un tiempecito, unos meses. Dice: la terrible enfermedad lo indujo a querer vivir con los animales y alimentarse de hierba como los bueyes. Pero la misericordia del Señor fue tan grande que, a pesar de la locura y la espantosa apariencia de este hombre, el rey le fue conservado y el reino le fue conservado y sus mismos súbditos lo levantaron de nuevo. La enfermedad de la cual hablo es que, si usted se acuerda, hace unos mesecitos hubo una oleadita de unos personajes que se llamaban los Terrians o algo así, que son niños jovencitos queriendo ser como perro, como gato, como caballo y queriendo vivir, hasta incluso, hermano, se atrevieron algunos hasta ir al veterinario. Imagínese usted hasta dónde llegamos. Pero es verdad, llegaron hasta el veterinario y le dijeron: no, pues aquí no te podemos atender, o sea, ¿en qué cabeza cabe? El camino de la grandeza no es la exaltación de sí mismo, la soberbia ni la vanagloria, pues como muy bien lo dice el salmista: Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Salmo 138:6. Tan pronto como le fue devuelta la razón, el rey bendijo a Dios y reconoció su señorío eterno. Dios lo perdonó y lo restauró. Esto nos enseña que a cualquiera que se humille y busque con sinceridad el rostro del Señor, Él le otorgará su gracia y le impartirá su salvación. Tal parece que en el palacio se esperaba el regreso. Mire, Dios arregló todo, hermano, porque la misericordia de Dios es tan grande que Dios no quería destruir a Nabucodonosor. Dice: tal parece que en el palacio se esperaba el regreso del rey, tal como sucedió con Job. Dios no solamente lo restauró, sino que le añadió mayor riqueza. ¿Se acuerda usted de la historia de Job? Le dio el doble y le dio hijas más hermosas de las que ya tenía. Entonces el palacio se mantenía esperando el regreso del rey. Una vez que terminó de compartir su testimonio, el rey finalizó su edicto de la misma manera en que lo había iniciado, prorrumpiendo en alabanza y honrando a Dios. ¿Cómo empieza el capítulo, hermano? El versículo 2, que me encanta, el versículo dice: las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo las publique. Una vez que terminó de compartir su testimonio, el rey finalizó su testimonio en alabando y honrando a Dios. Es de esperarse que a quien Dios ha sanado
perdonado y restaurado, testifique a otros las grandezas y maravillas del Señor. Imitemos a Nabucodonosor en esta etapa, hermanos, de su vida, de reconocimiento a Dios por su grandeza, pero no en la primera etapa de soberbia y jactancia, pues él tuvo que reconocer que Dios puede humillar a los que andan con soberbia. Uno de los comentarios dice que Nabucodonosor solamente podía ver la verdad acerca de sí mismo cuando él vio primeramente la verdad acerca de Dios. El rey babilonio vio quién era Dios y él elocuentemente alabó su soberanía. Una vez que volteó a ver a Dios, pudo entender, hermano. Este regreso de la razón resulta en adoración. O sea que cada uno de nosotros tenemos que ser adoradores de Dios porque reconocemos su misericordia sobre nuestras vidas. Spurgeon, no sé si lo digo bien, es uno de los comentaristas, dice: nosotros no adoramos lo suficiente, hermanos míos. Aún en nuestras reuniones públicas no tenemos suficiente adoración. Este regreso de la razón resulta en oración. Primero resultó en adoración y también resulta en oración. Si creemos lo que Nabucodonosor creía acerca de Dios, en verdad se mostrará en nuestra vida de oración. Sabríamos que Dios puede cambiar el corazón y la mente del hombre, el curso de los ríos, el flujo del océano, hermano, etcétera, etcétera. El poder de Dios es inimaginable, hermanos. Dice: oh, adora al Rey, inclina tu cabeza, o más bien, inclinemos nuestro corazón y adoremos al que vive por siempre y para siempre, reconociendo el poder y la majestad de Dios, hermano, que Dios tiene poder para detener una tormenta, para abrir un mar, para cambiar un corazón que está empedernido por la droga, por el alcohol, un corazón que lo único que le importa es el prostituirse, un corazón que lo único que le importa es el pecado. Como Dios, así lo cambia. Ese es el poder de Dios, que el Dios que usted y yo servimos. Por eso nuestro corazón debe prorrumpir en alabanza, en oración y en adoración a nuestro Dios. En resumen, si en alguien hay arrogancia y exaltación propia, deje que el Espíritu de Dios le toque y busque al Señor con un espíritu humilde y sincero. Oren unos por otros para evitar que el orgullo haga los estragos que hizo en este gobernante babilonio. Ese es el resumen, hermano. Póngase de pie.